Hola, en esta oportunidad vamos a hablar del experimento titulado Propiedades de los alcoholes. Los alcoholes son un grupo de compuestos orgánicos que son derivados de los hidrocarburos. Recuerden que los compuestos orgánicos tienen una clasificación general donde tenemos dos grandes grupos. Tenemos hidrocarburos, que significa que solamente tienen carbono e hidrógeno en la estructura. Entre ellos están los alcanos, alquenos, alquinos, sus respectivas series cíclicas como los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos, y los aromáticos. Pero cuando aparece un elemento nuevo en esa estructura distinto al carbono e hidrógeno, lo llamamos derivado de hidrocarburos. Y los derivados de hidrocarburos pueden tener oxígeno en su estructura, pueden tener cloro, puede tener bromo, yodo, que son halógenos, flúor, o también puede aparecer nitrógeno, azufre o fósforo. ¿Por qué son considerados entonces los alcoholes derivados de hidrocarburos? Porque en su estructura química aparece el elemento oxígeno y ese elemento oxígeno está está formando parte de un grupo o grupo funcional, que es el que lo caracteriza, que tiene por nombre grupo hidroxilo u oxidrilo. Son dos nombres que se pueden utilizar de manera indistinta para reconocer ese grupo funcional, que es característico de los alcoholes. Como son derivados de los hidrocarburos, podemos tener diferentes tipos de alcoholes, que son aquellos alifáticos, son derivados de hidrocarburos que pueden ser de cadena recta o cíclica, y tenemos alcoholes aromáticos. Vamos a ver algunos ejemplos de los alcoholes. Fíjense, si yo voy a nombrar el primer alcohol de la cadena alifática, ese alcohol es derivado del metano. El metano en su estructura tiene 4 átomos de hidrógeno. Uno de los átomos de hidrógeno en la cadena o en la estructura ha sido sustituido por el grupo funcional hidroxilo u oxidrilo. ¿Cómo sería el nombre de ese alcohol? De acuerdo a la nomenclatura IUPAC o racional. Bueno, como es un derivado del metano, su nombre sería metanol, porque para el nombramiento, de acuerdo a la IUPAC, se utiliza un sufijo ol en el terminal de la raíz del nombre del alcano que lo precede. Como viene del metano, voy a eliminar la palabra o de metano, quedará la raíz metan, y por lo tanto el sufijo ol ya le da el nombre de alcohol, por lo tanto se llamará metanol. Vamos con el siguiente alcohol de la misma serie homóloga alifático. Tenemos el etano. El etano tiene 2 átomos de carbono en su estructura, pero si hablamos del alcohol que se deriva del etano, pues obviamente tendremos etanol. Etan sería la raíz del nombre, quito la vocal O y coloco el sufijo ol. En el caso del alcohol que sigue, en la misma serie homóloga, que es el propano, viene del propano, del N-propano o propano de cadena normal, se llamará N-propanol. Pero el N-propanol puede tener un isómero de posición. ¿Por qué? Porque el grupo hidroxilo puede tener, o sea, puede estar unido al carbono o al primer carbono de la cadena, al carbono terminal, o al carbono secundario de la cadena. Por lo tanto, el nombre sistemático sería, en el caso del N-propanol, el N-propano sería N-propanol, y el del isómero sería 2-propanol, porque estoy diciendo la ubicación de donde se encuentra el grupo hidroxilo u oxidrilo. O, de acuerdo a la nomenclatura moderna, sería propan, que sería la raíz, 2-ol. Son dos formas indistintas de nombrarlo. Esta es una nomenclatura que comenzó a aparecer en el año 1994, pero todavía se acepta la tradicional. En el caso de este alcohol, fíjense, yo tengo un alcohol que tiene 4 átomos de carbono en su cadena, igual que este. Este último, que es el de cadena abierta o normal,
Como proviene del butano, se llamará N-butanol o sencillamente butanol. La N significa que es de cadena normal. Y este, que es un alcohol ramificado sustituido, que tiene la misma cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno que el otro, también sería un isómero. Pero yo debo de seleccionar cuál es la cadena más larga. Y fíjense, yo puedo nombrar como cadena más larga esta, o puedo doblar la esquina. Como quiera que lo haga, voy a tener 3 átomos de carbono en mi cadena más larga. Y esos 3 átomos de carbono deben de contener el grupo hidroxilo. Por lo tanto, si la selecciono así, el nombre de ese alcohol sería, de manera sistemática, en el carbono 2 tengo un grupo metil, sería 2-metil-2-propanol. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los nombres comunes de los alcoholes. Fíjense, para nombrarlo de manera común, como son compuestos orgánicos que están descubiertos desde hace muchísimo tiempo y hay mucha literatura técnica y científica que habla de ellos y están muy arraigados esos nombres comunes antes de que existieran los nombres sistemáticos, de acuerdo a la IUPAC, todavía están reconocidos. Entonces, para nombrar un alcohol de forma vulgar o común, utilizamos el prefijo, que es la palabra alcohol completa, nombrándolos como ellos son, y colocando el sufijo ílico en la raíz del el grupo radical que lo forma. Por ejemplo, del metano, si hacemos una sustracción de hidrógeno del metano, el grupo o radical alquílico se conoce como metil o metilo. Entonces, para yo nombrarlo, o sea, a partir de ese nombre, de ese radical, yo le llamaría alcohol metílico, porque proviene del radical o grupo alquílico metilo. En el caso del el grupo radical etil, que sería el que me formaría el siguiente alcohol, yo voy a colocar la palabra alcohol y luego voy a colocar el término etílico, utilizando el sufijo ílico al final como sufijo en la raíz del grupo o radical que lo forma. En el caso del alcohol siguiente sería alcohol N-propílico, y en el caso del otro alcohol, que es un isómero de lugar, por lo tanto lo llamaría alcohol isopropílico. En el caso del 2-metil-2-propanol, el grupo radical alquílico que lo forma, que lo precede, si eso fuera un grupo alquílico con todos sus hidrógenos, exceptuando el hidrógeno por donde se enlazaría, ese radical se llamaría terbutil. Por lo tanto, su nombre vulgar como alcohol sería alcohol terbutílico. Es un alcohol terciario. Y en el caso del butanol se llamaría alcohol butílico. Ahora bien, hay una clasificación de los alcoholes, o que llamamos tipos de alcoholes, y esto obedece a la ubicación que tenga el grupo funcional hidroxilo en la cadena. Si el grupo funcional hidroxilo está en un átomo de carbono primario, el alcohol será un alcohol primario. Si el grupo funcional hidroxilo se encuentra en un átomo de carbono secundario, entonces el alcohol sería secundario. Y obviamente cuando el grupo hidroxilo está unido en un átomo de carbono que es un carbono terciario, entonces le llamaríamos carbono terciario. Veamos cada uno con mejor descripción en la presentación. Fíjense, este alcohol que vemos a la izquierda es un alcohol primario porque el átomo de carbono que contiene el grupo hidroxilo está unido a un radical o cadena radicalaria que puede tener todos los átomos de carbono que ella quiera, pero ese átomo de carbono está unido solamente con un átomo de carbono. Fíjense aquí que yo tengo hidrógeno e hidrógeno. Por lo tanto, ese alcohol es de tipo primario. Sucede lo contrario con el alcohol secundario. Yo tengo el grupo hidroxilo que está unido a ese átomo de carbono, está unido simultáneamente a dos grupos R. Por lo tanto, eso significa que ese átomo de carbono que contiene el grupo funcional hidroxilo está unido con un carbono por aquí y otro carbono por aquí. Por lo tanto, ese tipo de alcohol es secundario. El alcohol terciario es aquel alcohol
que contiene 3 átomos de carbono unidos simultáneamente al carbono que contiene el grupo hidroxilo. Entonces, de los alcoholes que tenemos aquí, tenemos que el alcohol metílico o el metanol es un alcohol de tipo primario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente tiene un átomo de carbono, obviamente, ya entra dentro de la clasificación. Pero de igual manera, el etanol es un alcohol primario también porque el grupo funcional hidroxilo en el átomo de carbono que está unido solamente está unido a un solo átomo de carbono. Y de igual manera lo será el propanol. El grupo funcional hidroxilo está unido a un solo átomo de carbono. Ahora bien, en el caso del 2-propanol no, será un alcohol secundario porque el grupo hidroxilo donde está el átomo de carbono está unido a 2 carbonos simultáneamente y el alcohol será terciario como en el caso del terbutílico. ¿Por qué? Porque el átomo de carbono que tiene el grupo funcional está unido a 3 átomos de carbono de manera simultánea. ¿Qué vamos a estudiar en esta práctica? En esta práctica vamos a estudiar el comportamiento, las propiedades físicas y químicas que exhiben estos alcoholes dependiendo de dónde esté ubicado el grupo hidroxilo. Si pertenece a si es un alcohol primario, si es un alcohol secundario, si es un alcohol terciario, se va a comportar de manera diferente. O sea, esas propiedades que ellos exhiben por eso. Bien, entonces vamos ahora a analizar cuáles son las propiedades o las pruebas que nosotros vamos a ver de manera demostrativa que se le hace al alcohol. Los alcoholes que son de bajo peso molecular, dígase, cuando tienen menos de 4 átomos de carbono en la cadena, como por ejemplo los que acabamos de señalizar aquí, todos esos son alcoholes inferiores porque tienen solamente hasta 4 átomos de carbono. Son alcoholes que son solubles en agua, son sustancias que son polares muy ligeramente, no son tan polares como el agua, pero como tienen una polaridad parecida a la del agua, son solubles en ella. Pero cuando el alcohol tiene más de 5 átomos de carbono en la cadena, ya tiene aspecto aceitoso. Y mientras más carbono e hidrógeno hay en la cadena, obviamente tiene más carácter hidrofóbico. Se ve de aspecto más aceitoso. Los primeros 12 alcoholes en la serie homóloga son completamente líquidos. A partir de ahí son sólidos. No existen alcoholes que sean gas. Ya a esta altura todos sabemos que un gas es una sustancia que tiene un estado de agregación a condiciones normales de temperatura y presión como una molécula de gas. Ahora, es muy diferente a que yo tengo un líquido y yo lo caliente, se convierte en vapor, que es un gas también. Pero eso es a una condición de temperatura. Inmediatamente se enfríe, él vuelve a ser líquido. O sea, esa es la diferencia entre vapor y gas. Entonces, no existe de manera normal, a condiciones de temperatura y presión normal, no existe el alcohol gaseoso. Todos son líquidos, los primeros 12, y luego son completamente sólidos. Entonces, retomando lo del tema de la solubilidad, decimos que los alcoholes inferiores, llamados así los que tienen menos 4 átomos de carbono, son solubles en agua. Son polares, no tanto como el agua, pero lo son. Y bueno, los alcoholes superiores que tienen más de 5 átomos de carbono no son solubles en agua. Entonces, ¿cómo nosotros observamos la solubilidad en agua? Los alcoholes de bajo peso molecular, es decir, inferiores, al ser solubles en agua o miscibles en agua, yo puedo ver una sola fase. Es decir, yo veo una solución que es una mezcla homogénea donde yo no veo dos capas. Pero cuando el alcohol es de alto peso molecular, se observa que no hay solubilidad, no son miscibles. Fíjense aquí que yo tengo una separación de doble capa. En la parte superior tengo el alcohol, que es menos denso que el agua. En la parte inferior tengo el agua. Entonces, no son solubles en agua. Ahora bien, vamos a hablar de las pruebas químicas a las que someteríamos los alcoholes para ver su comportamiento atendiendo a la ubicación del grupo funcional hidroxilo u oxidrilo.
Los alcoholes son sustancias anfóteras. ¿Qué significa esa propiedad de anfoterismo? Que pueden comportarse en este caso como ácidos y como bases también. Todo depende frente a qué sustancia se exponga. Si usted quiere comprobar el carácter ácido de algo, debe de enfrentarlo o confrontarlo frente a una base. Pero si usted quiere confrontar o verificar el carácter básico de una sustancia, entonces usted la expondría frente a un ácido. Primero vamos a ver la prueba de acidez de los alcoholes. Alcoholes como ácidos, fíjense. Yo tengo la fórmula general de un alcohol, que es R, grupo hidroxilo. Ese alcohol yo lo voy a poner, a exponer frente a un metal. Fíjense que aquí yo tengo M mayúscula. M mayúscula significa que puede ser cualquier metal, ya sea alcalino o alcalinoterio, que pertenece al grupo 1A o 2A de la tabla periódica. Es decir, puedo tener sodio, puedo tener potasio, magnesio, etc. Cuando yo expongo un alcohol a ese metal, este metal está haciendo el rol de base en esta reacción. El producto principal que se me forma se llama alcóxido y es una reacción de sustitución simple. ¿Por qué es una reacción de sustitución simple? Fíjense. El metal me sustituye, me desplaza al elemento hidrógeno en la estructura del alcohol. Ese elemento hidrógeno sale desprendido en forma de gas en el seno del tubo de ensayo. Y ese desprendimiento de gas es la evidencia de que realmente la reacción ocurrió entre el alcohol y el metal. Recuerden la teoría de ácido-bases de Arrhenius que dice que toda sustancia que desprenda iones de hidrógeno es un ácido y que toda sustancia que desprenda aniones de hidroxilo o hidróxido se considera una base. Entonces, como aquí estamos comprobando el carácter ácido del alcohol, como desprende hidrógeno molecular, que en este caso, entonces se dice que el alcohol es un ácido. Y el producto principal que se va a formar en esa reacción recibe el nombre de alcóxido. Veamos un ejemplo. Aquí nosotros tenemos un alcohol primario que es el alcohol etílico. Fíjense que es primario porque el carbono donde está unido el grupo hidroxilo contiene un solo átomo de carbono unido a él. Este es el alcohol etílico. Lo pongo en presencia de sodio metálico y la reacción me formará como producto principal etóxido de sodio, que es un alcóxido, más hidrógeno gas o hidrógeno molecular, que es la evidencia de que la reacción es positiva. El nombre del alcóxido dependerá de quién sea el sustrato. En este caso el sustrato es alcohol etílico, pero pudiese ser metanol o alcohol metílico. Si el sustrato fuese metanol, como por ejemplo vemos aquí, si el sustrato fuese metanol, que tiene un átomo de carbono, en presencia de sodio, esto es líquido, esto es sólido, en presencia de sodio, yo tengo una reacción de sustitución simple, el producto formado sería ese. Esto es gas, esto es sólido. El nombre de esto sería metóxido, perdón, la tilde va aquí, metóxido de sodio. Si el sustrato fuera alcohol isopropílico, entonces el alcóxido que se formaría se llamaría isopropóxido de sodio. Si el alcohol es el alcohol butílico, N-butílico se llamaría butóxido de sodio. Entonces, este sería el sustrato. Siempre el sustrato va a ser el alcohol en cada una de estas reacciones. El reactivo en este caso sería el sodio metálico. Sería reactivo. Este metanol, que es el sustrato.
este sería el producto principal y este sería el producto secundario, que es la evidencia de que la reacción es positiva. Entonces, ¿cómo es la cinética en esta reacción? Bueno, la cinética se ve de esta forma. Vamos a abrir de nuevo aquí. Fíjense, el alcohol primario en presencia del sodio metálico tiene una reacción bastante vigorosa, es decir, la cinética se ve con una velocidad altísima, se ve mucho burbujeo. Cuando el alcohol es secundario o terciario, que tienen reacciones más lentas, se ve poca generación de burbuja o de efervescencia. Entonces, ¿cómo quedaría la cinética? Quedaría de esta manera. El orden de acidez de los alcoholes, esto es pregunta de examen, quedaría: el primario sería el de mayor velocidad, es decir, el más ácido que el secundario, y a su vez el secundario sería más ácido que el terciario. Ese es el orden de acidez. ¿Ok? Eso nosotros lo vamos a ver ahora cuando socialicemos el video. Ahora vamos a hacer la segunda prueba, y es que vamos a comprobar el carácter básico de un alcohol, alcoholes como bases. Prueba de basicidad. Entonces, ¿cómo se comportan los alcoholes como base? Bueno, si usted quiere comprobar el carácter básico de algo, tiene que enfrentarlo contra un ácido. En este caso, el ácido que vamos a usar es un ácido halogenado. X significa que usted puede tener un ácido que sea cloro, bromo o yodo. ¿Ok? No flúor, porque con el flúor sería de reacción, no se vería muy bien la reacción. Entonces, tenemos cloro, bromo, yodo. En este caso particular del experimento, vamos a usar un reactivo que se conoce con el nombre de reactivo de Lucas, que es una preparación de ácido clorhídrico con sal de cloruro de zinc. Fíjense que el sustrato que estoy usando es un alcohol terciario. Y se estoy poniendo un alcohol terciario porque efectivamente el alcohol terciario es el que tiene mayor basicidad. La reacción que se produce aquí entre un alcohol terciario y el reactivo de Lucas con el cloruro de zinc es una reacción de sustitución nucleofílica. ¿Ok? Yo tengo aquí que el cloro va a sustituir el grupo hidroxilo completo, va a salir del grupo, y obviamente este hidrógeno del ácido clorhídrico combinado con el grupo hidroxilo me va a formar una molécula de agua. En lugar del grupo hidroxilo yo voy a tener como el sustituyente el cloro del ácido clorhídrico. Entonces, este alcohol, que es el alcohol terbutílico, que es mi sustrato, se va a convertir ahora en cloruro de terbutilo, o nombrado de manera sistemática en 2-cloro 2-metilpropano, si lo nombro de acuerdo a la IUPAC. Entonces, ¿cuál es el orden de la basicidad de los alcoholes? Es contrario al orden de acidez. Cuando en el acidez teníamos que el primario era el más ácido, en la basicidad tenemos todo lo contrario. El terciario es más ácido que el secundario, y a su vez el secundario es más básico que el primario. Ok. Bien, la última prueba que se le hace a los alcoholes es, bueno, antes de explicar la última prueba, ¿cómo se verifica, a través de qué evidencia se verifica el efecto básico del alcohol, o sea, el alcohol como base? Cuando usted pone un poco de reactivo de Lucas frente a un alcohol, se va a ver una formación de turbidez en el tubo de ensayo, como se está viendo a la derecha, o sea, se ve una doble capa o turbidez. Entonces, si hay turbidez, quiere decir que se produjo un halogenuro de alquilo, es decir, un haloalcano, como vemos en el producto principal formado. Finalmente, la última prueba que vamos a ver es la oxidación de los alcoholes. Fíjense, cuando es un alcohol primario, yo puedo tener dos productos posibles. El primer producto ocurre si hay una oxidación suave, que no es muy enérgica. Y ese primer producto sería un aldehído.
Cuando la oxidación es muy fuerte, es decir, violenta, se me puede oxidar tanto que me puede generar un ácido carboxílico. Aquí dice aldehído, pero eso está incorrecto. Es ácido carboxílico. Mírenlo aquí arriba. Ok, aquí dice aldehído porque se copió y se pegó, pero es un ácido carboxílico. Fíjense que aquí yo tengo dos átomos de oxígeno y en este tengo un átomo de hidrógeno. O sea, uno de hidrógeno y uno solo de oxígeno. Aquí tengo dos de oxígeno y uno solo de hidrógeno también. Entonces, tenemos el alcohol primario. Esta es la reacción con el reactivo de Lucas, ¿verdad? Vamos a escribir aquí quién es la mezcla sulfocrómica. El sustrato, dijimos, tenemos un alcohol, ¿verdad? Si el alcohol es primario, yo puedo tener con un oxidante fuerte, ahora vamos a ver la estructura de la mezcla sulfocrómica, yo voy a tener un producto que puede ser aldehído. Aldehído se caracteriza porque tiene grupo carbonílico, que es el elemento carbono unido mediante enlace doble con oxígeno. Y tiene un hidrógeno en el átomo de carbono terminal. O, eso es si la oxidación es suave. Pero yo puedo tener otro producto que es un ácido carboxílico, es decir, que tiene un átomo de oxígeno adicional. Y este ácido carboxílico se genera cuando la oxidación es fuerte o vigorosa. Cuando la oxidación es vigorosa o fuerte, como vemos aquí en la presentación. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿quién es la mezcla sulfocrómica? Yo puedo usar cualquier oxidante fuerte que cumpla los fines, pero en este ensayo utilizamos una sustancia que se llama mezcla sulfocrómica, que es una mezcla de sal de dicromato de potasio en ácido sulfúrico. Se llama mezcla sulfocrómica porque tiene azufre en el ácido sulfúrico y crómica porque tiene cromo. La mezcla sulfocrómica es de color naranja. Es un color naranja o casi rojo anaranjado. ¿Mediante qué evidencia nosotros podemos confirmar que ha ocurrido la oxidación con el alcohol? Bueno, el reactivo de la mezcla sulfocrómica cambia de color. Entonces, como él es naranja, cuando oxida el alcohol, puede verse azul verdoso o verde azulado. Fíjense, aquí yo tengo 3 tubos de ensayo que tienen los alcoholes. Este sería el alcohol terciario, porque el terciario no reacciona con mezcla sulfocrómica, por lo tanto permanece el color naranja. Pero fíjense, aquí yo tengo en el primer tubo de ensayo el alcohol primario, que da un color verde azuloso, al igual que el alcohol secundario. El alcohol secundario, cuando se oxida con la mezcla sulfocrómica, me produce lo siguiente. Alcohol secundario, en este caso, tiene el grupo hidroxilo en el átomo de carbono secundario. Cuando se oxida con la mezcla sulfocrómica, me produce una cetona. La cetona tiene un grupo carbonilo, pero en un átomo de carbono que no es terminal, sino que está en medio, que está unido a 2 átomos de carbono. Entonces me produce una cetona. ¿Ok? Entonces esto lo tenemos aquí en la presentación. Fíjense, la oxidación de un alcohol secundario da como resultados compuestos de fórmula general RCOR, es decir, una cetona. Ese CO significa que ese elemento oxígeno está unido mediante enlace doble con el elemento carbono y que los alcoholes terciarios no se oxidan, no hay reacción. Ahí lo que ocurre es una degradación, es decir, que se rompen los enlaces, pero no se forma un producto. Entonces vamos a ver rápidamente el video de la práctica de los alcoholes demostrativos para que ustedes vean lo que pasa. ¿Qué tienen que tener en cuenta en todas las prácticas que estamos viendo de carbono e hidrógeno y que debe de ayudarlos a prepararse para su examen?
tienen que saber el tipo de reacción química que ocurre en cada prueba. La última reacción que vimos de oxidación, obviamente es una reacción redox con la mezcla sulfocrómica. La primera reacción que vimos de acidez es una reacción de sustitución simple y la segunda, que es la de prueba de basicidad, es una reacción de sustitución nucleofílica. Ok, deben de saber identificar quién es el sustrato siempre, quién es el reactivo en cada reacción y quién es el producto principal que se forma y secundario si hay. Saberse el nombre y la fórmula química. ¿Cuáles son las evidencias que me ayudan a determinar que efectivamente fue positiva o no la reacción? Y nombres y partes de los equipos. Entonces, estas son las sustancias que utilizamos. Los reactivos son sodio metálico, reactivo de Lucas, mezcla sulfocrómica. Los sustratos en cada caso son alcoholes, un alcohol primario, uno secundario y uno terciario, y alcohol de baja masa molecular y de alta masa molecular. Para las pruebas de solubilidad en agua. Entonces, la cristalería. La prueba número 1, que es una prueba física, es de solubilidad en agua. Ya esto lo vimos. Fíjense que para la solubilidad en agua, el alcohol con agua se ve una mezcla completamente homogénea, es una solución. Pero en cambio, cuando el alcohol es de alto peso molecular o masa molecular, vemos dos fases, dos capas, ¿verdad? Una separación. Bien. Prueba 2, alcoholes como ácidos. Miren, el reactivo que usamos es sodio metálico. El sodio metálico es tan blando que podemos cortarlo hasta con un cuchillo de mesa. No es un metal tan rígido como lo que nosotros estamos adaptados a ver. Es un metal sumamente blando y que tiene la propiedad de reemplazar iones de hidrógeno en una molécula. Entonces, fíjense la velocidad tan rápida o la cinética de cuando agregamos un poquito de sodio en el tubo de ensayo para el alcohol primario. Fíjense que se ve una efervescencia bastante rápida, pero cuando nosotros cambiamos a un alcohol secundario, ya obviamente la efervescencia es un poco menos rápida. Y si vemos el alcohol terciario, fíjense que todavía mucho menos rápida. O sea que el más ácido de todos los tres es el primario. Entonces, ahora bien, veamos el alcohol como base. El reactivo que usamos es Lucas, que es una combinación de ácido clorhídrico con cloruro de zinc. ¿Cómo sabemos que el alcohol es una base? Cuando lo exponemos con Lucas, inmediatamente le ponemos el reactivo de Lucas, vemos una turbidez o doble capa, como se ve en el ejemplo. Oxidación de los alcoholes, que es la última prueba. Aquí hacemos una mezcla con mezcla sulfocrómica, que es dicromato de potasio en ácido sulfúrico. El resultado sería el siguiente. El alcohol terciario ya sabemos que no reacciona con mezcla sulfocrómica. La mezcla sulfocrómica tiene color naranja. Por lo tanto, si no hay reacción, no va a cambiar de color, porque el cromo se queda con su mismo estado de oxidación. Es una reacción redox, de oxidación-reducción. Pero cuando el cromo cambia de estado de oxidación porque se reduce, yo tengo o la formación de una acetona si el alcohol es secundario, o la formación de aldehído o ácido carboxílico si el alcohol es primario. ¿Okay? Entonces, vamos a socializar las preguntas que aparecen en la página 63 de alcoholes. Yo las voy a socializar ahora y luego vamos a abrir los micrófonos. ¿Qué grupo funcional define la función alcohol? Página 63. El grupo funcional que define la función alcohol se llama grupo hidroxilo o grupo oxidrilo. Pregunta número 2. La destilación constituye el ¿Qué método son más frecuente e alcoholes? importante para la purificación de líquidos. Perdón.
¿Qué son alcoholes alifáticos? Ejemplos. Como eso es una definición, ustedes pueden ponerla. Son los alcoholes que son derivados de los hidrocarburos alifáticos. Pueden ser de cadena abierta o cíclica. Y pueden dar ejemplo, por ejemplo, el metanol, el etanol, etc. De un ejemplo de un alcohol aromático. El, el fenol es el mejor ejemplo de un alcohol aromático. La fórmula de el fenol, podemos ponerla por aquí. La fórmula del fenol es la siguiente. Como es un alcohol aromático, la estructura del fenol viene con un anillo de benceno y tiene el grupo hidroxilo unido a él. ¿Por qué los alcoholes tienen elevadas temperaturas de ebullición? Eso lo podemos explicar con esto. Miren, los alcoholes, así como el agua, forman puentes de hidrógeno. Una molécula de agua que tiene un elemento sumamente electronegativo como el átomo de oxígeno, fíjense que tiene dos pares de electrones no enlazados. Cuando comparte enlace químico con el hidrógeno para cada uno completar su octeto, vemos que es una molécula sumamente polar. La parte electronegativa de la molécula la da el elemento oxígeno, que es más electronegativo que el hidrógeno. Y cuando yo tengo muchas moléculas de agua que están juntas, debido a una atracción que es solamente eléctrica, porque no es un enlace químico. El enlace químico, las fuerzas que actúan son intramoleculares, pero esta fuerza es intermolecular porque va de molécula a molécula. Entonces, hay una atracción, una atractividad entre el elemento oxígeno, que es el sumamente electronegativo, y el elemento hidrógeno de la siguiente molécula. Y esto forma una especie de puente. Ese puente lo que hace es unir más las moléculas. Por esa razón es que si yo veo las moléculas de una sustancia líquida como el agua y los alcoholes, las moléculas están bien juntitas, como en este caso que estoy poniendo aquí. Están juntitas, pero con cierto grado de libertad, y eso le permite fluir y adquirir el volumen del recipiente que las contenga. Sin embargo, eso es en el caso de los líquidos. En el caso de un sólido, el orden es muy rígido y no tiene mucho grado de movimiento. O sea, no tiene mucho movimiento las moléculas. Por eso es que los sólidos ocupan el lugar o sea, el volumen del recipiente que los contiene. Usted pone un bloquecito de hielo a la nevera a congelarse y usted luego de que lo saca del envase mantiene la misma forma. Pero los gases, las moléculas están sumamente dispersas, alejadas. Si el agua no formara puente de hidrógeno, el agua fuera un gas a temperatura ambiente. Pero gracias al puente de hidrógeno, ella es un líquido. Y así sucede con los alcoholes, sobre todo con los alcoholes que tienen menos de 12 átomos de carbono, son líquidos. Luego de ahí son completamente sólidos. Entonces la respuesta es, ¿por qué los alcoholes tienen elevada temperatura de ebullición? Porque forman puente de hidrógeno. ¿Cómo se clasifican los alcoholes alifáticos? Se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. ¿Qué alcohol es sumamente venenoso y por qué? El alcohol venenoso, o es que es muy venenoso, es el primer alcohol de la serie alifática, conocida como metanol. También tiene un nombre común ese alcohol, aparte del alcohol metílico, es carbinol. Es una sustancia muy tóxica. Si no te mata, te causa un daño permanente como ceguera o te puede dejar como un vegetal. ¿Qué es el alcohol desnaturalizado? El alcohol desnaturalizado es aquel alcohol que se emplea mucho para beber, que es el alcohol etílico, el etanol. Pero el alcohol que está presente en las bebidas alcohólicas es alcohol puro al 100%. Pero cuando lo utilizamos con fines antisépticos como el berrón, es al 95% alcohol y un 5% de otras sustancias que desnaturalizan su sabor. Entonces, para las personas que tienen problemas de alcoholismo, se desnaturaliza para que no lo consuman con fines de ese problema que tienen de alcoholismo.
¿Cuáles alcoholes no se oxidan al añadirle mezcla sulfocrómica? Pues el alcohol terciario no se oxida con mezcla sulfocrómica, solamente el primario y secundario. Escriba la reacción entre el terbutanol y el reactivo de Lucas. Esa reacción la tenemos aquí, es esta. Yo tengo el alcohol terbutílico, reacciona con el reactivo de Lucas, produciéndome un haloalcano, que en este caso es el producto principal de la reacción, 2-cloro-2-metilpropano, más agua, que es el producto secundario. La evidencia es una turbidez o doble capa en esa reacción. Y esa reacción es una reacción de sustitución nucleofílica, SN2. ¿Ok? Es una reacción de sustitución nucleofílica. Escriba la ecuación. Ya nosotros pusimos la ecuación. ¿Y cómo se da uno cuenta que la reacción entre un alcohol y la mezcla sulfocrómica es positiva? Uno se da cuenta por el cambio de color de naranja, que es el color del reactivo, a azul verdoso.